Shalom Alejem, queridos amigos, un abrazo para todos. Estamos nuevamente en nuestra Yeshiva Ben Raziel y desde aquí en este su programa El Rabí Enseña. Nos puede seguir por todos estos videos de enseñanza, están subidos a la web, en YouTube, en el canal El Rabí Enseña. Allí le agradezco si no se suscribe al canal para que le llegue notificaciones cuando hay un video nuevo. Estaremos ahora martes y jueves 21 horas. A pedido de muchos de nuestros estudiantes que por razones de reuniones no podían participar los días miércoles. Bien, cuando entra al canal, allí en el buscador coloca El Rabí Enseña, suscríbase, toque ahí, dele me gusta allí con el dedito para arriba y toque la campanita para las notificaciones. Con eso nos está ayudando. Aquí no pedimos dinero, ni ofrenda, ni diezmo, ni pactos, ninguna de esas cosas. Bien, hoy es el día martes 9 de febrero, ¿sí? De este calendario gregoriano 2021. Pero en el calendario hebreo de hoy, nuestra fecha es 27 del mes de Shevat de 5781. Estamos transcurriendo la semana en la que hemos de estudiar en el libro de Shemot, Sefer Shemot, libro del Éxodo, la parashá Mishpatim, después del capítulo 20, versículo 26 en adelante, donde se enumeran las leyes. Una vez recibida la Torá, ahí a partir de ahí se nos entregan y otorgan las leyes. Es una de las secciones que tiene en el cuarto nivel de interpretación, que es el que estamos usando, la mayor cantidad de referencia en lo que tiene que ver con la reencarnación. Bien, pero nosotros estamos estudiando el Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit es el relato de la creación, el relato, es decir, del Bereshit, capítulo 1, mayormente son los 3 primeros capítulos, pero abarca de capítulo 1 al 6 del Génesis la primera semana de estudio. Entonces estudiamos esos 6 capítulos y ahí vamos desgranando. Bien, nos vamos a meter en un tema muy escabroso, pero muy rico de contenido, muy especial, muy elevado. Antes quiero hacer una aclaración, porque por ahí hay gente que no entiende muchas veces lo que estamos hablando, no están preparados para esto, su capacidad, su conciencia, su percepción no es la necesaria, digamos, para entender. Estamos hablando de una profundidad mayor, estamos hablando de este tema de la creación desde el cuarto nivel. La Torá tiene 4 niveles de interpretación. Nosotros lo estamos haciendo desde el más elevado, que es el nivel llamado Sod. Yo tengo mi apellido, Paredes. En realidad la E del medio no suena. Son 2 puntitos en hebreo, PRSDS, que son justamente es la codificación de estas 4 formas de interpretación. Pesek, lo sencillo, Remet, la insinuación, Darosh viene de Midarash, que significa investigar, entrar en lo profundo, y S de Sod, que significa misterio, y eso es lo que se estudia en el nivel que algunos conocen como Kabbalah, es decir, lo recibido, la revelación máxima, que supera todo nivel profético, apostólico, todo lo que le quiera llamar. Si no conoce ese nivel, lo que está hablando, lo que está estudiando es simplemente agüita, como se dice ahí, por ahí agüita dulce. Bien, el tema más escabroso en el que nos vamos a introducir tiene que ver, y esto nos va a llevar varias clases, voy a entrar a distintos niveles de profundidad para que usted pueda entender y comprender los misterios y secretos que hay en la creación de Adán. Bien, cuando dijimos Adán, hemos dicho que Adán es un código, HDM, que significaría Adán, David y Mashiach. La primera de cada una, letra de cada una de esas palabras. HDM, Adán, David, Mashiach. Adán conoció la gloria de Dios, pero cuando pecó se fue al 7º cielo. David compró la tierra, compró los materiales para que su hijo construyera el tabernáculo, el Mishkan. Y
ahí volvió otra vez la Shejinah, descendió la gloria de Dios, y cuando el Mashiach venga y esté presente, será conocida por todo el mundo. Bien, su gloria, Shejinah, llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Bendito sea el Eterno. Bien, vamos a entrar ahora a lo escritural, ¿sí? Lo escritural. Aquí tenemos un problema, que la Torá nos plantea en el relato del capítulo 1 y 2, podríamos decir hasta el 3 también, diferentes escenarios que no son perceptibles al leer una Biblia en español o en portugués o en inglés. Es decir, cuando se sale del hebreo, prácticamente se pierde la esencia del texto, se pierde la naturaleza del texto y se desfigura, lo que da lugar a cualquier cosa, a cualquier interpretación. Es imposible traducir hebreo correctamente a otros idiomas. Convengamos que el texto que llamamos Torá, que son los 5 libros de Moshe, desde Génesis a Deuteronomio, aunque en el libro de Números hay 2 versículos que son conocidos y considerados como 2 libros más, por lo tanto son 7 libros de Moshe, de ahí que el candelabro, el menorá, tiene 7 brazos. En realidad tiene que ver con la primera frase de la Torá, que es Bereshit bara Elohim, et hashamayim et haaretz. Las 7 primeras palabras representan eso, pero también representa, entre otras cosas, los 7 libros de Moshe Rabenu. Muy bien. Ahora, en esos 5 libros, de punta a punta, la primera letra es la letra Bet, la última letra es la letra Lamed, que es la L, y hay 304.805 letras, ni más ni menos. Es un texto alfanumérico. Cada letra es un número, por lo tanto, tiene un valor, cada palabra, un valor numérico, que es el peso, contando los valores de cada letra que conforman una palabra. Bien, entonces, aquí no se puede ni agregar una letra ni quitarla. Sin embargo, al traducir al español, sí las han agregado. Por ejemplo, en Génesis 1:27, acá lo tengo delante de mí en mi computer, dice, creó Elohim al hombre, al Adán, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y mujer los creó. En las versiones españolas dice los creó, pero la Torá hebrea acá en este versículo 1:27 no termina así. Aquí termina en plural, diciendo lo creó. Lo creó. Cuando usted lee allí en español dice los creó. Parecería que hubieran muchos dioses. Y no hay muchos dioses, no hay ni 3, ni 4, ni 5. Es un solo Dios, una sola esencia de energía que posee una inteligencia superior tan elevada que es imposible describirla por los hombres, los seres humanos, que somos finitos, limitados, cuando eso es algo ilimitado, que no tiene límites. Bien, comenzamos por ahí entonces. 1:26, hagamos al hombre. Cuando decimos hagamos al hombre, como decía, tenemos el problema de las traducciones. Una Biblia en español, una Reina Valera, es una traducción que ha pasado por varios idiomas para llegar, pasó primero por el griego, después por el latín, recién después aparecieron algunas en español, en alemán, después algunas también en español y otras en inglés. Ahora bien, aquí el texto nos habla dice, dijo Elohim, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, sobre los animales, sobre la tierra
y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. Ahora, cuando se dice hagamos en plural, puede inducir a una falsa creencia de que existiría más de una persona en la divinidad, en el Creador. Hasbe Shalom. Moshe le hace esta pregunta al Eterno, bendito sea, diciendo, bueno, pero la gente puede pensar mal en esto. Y Hashem le respondió, quien quiera pensar mal siempre va a encontrar excusas para hacerlo. Más bien, esa expresión viene a ser una lección de modestia para la humanidad, en el sentido de que Hashem, nuestro Dios, con todo su potencial como creador del universo, al momento de crear al hombre, tuvo la humildad de aconsejarse. Bien. Acá encontramos, dice, hagamos un hombre. Hagamos un hombre. Pero ahí el verbo hacer es otro. Ya nos plantea algo diferente. Y en el versículo 27, pues esto no está cronológicamente, dice creó, y ahí aparece otro verbo para la palabra crear. No es la misma que hacer. Vamos a, como lo enseñé en la clase pasada, así en el canal El Rabí Enseña en YouTube, usted puede encontrar el video anterior y usted puede ver que allí menciono los nombres, ¿sí? Menciono los verbos, los nombres de los verbos, y hay 3 verbos acá empleados que nos cambian de panorama, nos cambian de plano, que son hacer, formar y crear. En el capítulo 27, creó Elohim. Está diciendo, bará, hacer de la nada, crear de la nada, de lo que no existía. Ahora bien, empecemos por el capítulo 26 el versículo 26, quiero decir, a mirar algunas expresiones que hay acá. Dijo Elohim, hagamos un hombre, es decir, Ejad Adam, a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y acá encontramos 2 palabras que son las que han causado revolución, han causado problemas, han trastornado la interpretación al no conocer lo que es el judaísmo ni lo que es la Torá. Simplemente partiendo de una traducción mala, defectuosa, y desde ahí tratar de sentar doctrina. Bien, la primera palabra que encontramos allí para que vamos a ir mirando es la palabra imagen. Imagen es una palabra que se escribe tselem. Tselem. Hoy en día, si usted va a Israel, va a encontrar esa palabra en muchos lugares. Tselem se utiliza para decir fotocopia. Fotocopia. Ahora, la raíz de la palabra tselem, T-Z-E-L, tsel, significa lado, significa sombra. Por lo tanto, cuando vemos algo que está al sol, eso provoca una sombra. Bueno, allí el hombre es la sombra, la imagen de Akadosh Baruj Hu. Me hacen una pregunta acá, preguntándome si eran más de uno. Me imagino que está relacionado con los Adam. Sí, hay varios Adam y en las próximas clases me voy a meter mucho más profundo. No creo que hoy lo pueda alcanzar a explicar, pero sí. Acá vamos a encontrar una particularidad en el fin de estos 2 versículos, que no está vista, a simple vista, no está bien entendida. Primero, entonces, ¿qué es la imagen de Dios? Dios tiene una imagen, tiene una forma humana, como lo pintan los cuadros católicos, tocando el dedo, que es una gran mentira porque nunca le dio vida tocándole el dedo al Adán. Sopló aliento de vida en sus narices y por ahí le dio vida.
De manera que la nariz es uno de los órganos que tiene que ver con el Mashiach. Representa al Mashiach en la simbología hebrea. Ahora, sí, hay más de un Adán. Hay un Adán que es cósmico, que es, digamos, anterior, que es el proyecto que se llama Adán Kadmon. Después aparecen los otros Adán, que van apareciendo mundo tras mundo, pero eso lo voy a explicar después, porque hay todo un proceso de creación que voy a explicar. Todas las cosas que creamos, que hacemos, algo expliqué en el ¿cómo es? Video anterior, que está ahí en el Rabí Enseña en YouTube, sobre cómo era el proyecto de las sillas o de las jarras de cerveza. Es decir, hay 3 jarras distintas, tienen distinta forma, pero las 3 son jarras de cerveza. Ahí está el tema. Ahora, la forma es distinta. Eso corresponde a un mundo donde se le da forma, pero hay un mundo donde se lo pensó, debajo hay otro donde se lo creó, con qué materiales iba a hacer, en el otro se formó y el resultado final es llegar al último mundo, donde el mundo de Asia, el mundo que llamamos nosotros este mundo físico, este mundo denso al que el hombre fue expulsado. Bien, imagen entonces, no es que Dios tenga una imagen, una forma, una cara. Cuando nos preguntan a todos, recuerdo una película que no la pude encontrar todavía, El Antiguo Imperio Romano, era mitad dibujo animado y mitad filmación, donde había un bufón que era en la corte del César y no tenían gracia los chistes que hacía. Y entonces alguien le comentó algo, se habla de los judíos. Entonces dijo, los judíos son los más pobres del mundo. Y el emperador lo miró y dijo, ¿y eso por qué? Y porque tienen un solo Dios, dijo. Claro, ellos tenían 300 tantos dioses. En cambio, nosotros tenemos un Dios. Cuando nos preguntan, ¿qué es el Dios de los judíos? Hay una imagen, hay una forma. El mismo faraón dijo, ¿quién es Hashem para que yo no lo conozco? Es que no tenemos forma. Y después voy a explicar por qué. Lo que tenemos de Dios es un nombre, una configuración de letras con valor numérico, con sonido, que produce una vibración, y eso produce algo en el universo que nosotros llamamos precipitación. Es decir, cuando mencionamos un nombre, hay una energía que desciende a nosotros, esa presencia divina, eso es lo que llamamos precipitación. Bien, estamos hablando entonces de la imagen. No es que Dios tenga una cara, un rostro humano. Ahora, dicen nuestros sabios que la Torá habla en el lenguaje de los hombres, para que los hombres puedan entender. Hay otros lenguajes que utilizamos en la Kabbalah, el lenguaje de las ramas, el lenguaje de la Sefirot, son diversos lenguajes que nos permiten traducir e interpretar a través de símbolos, letras y números los conocimientos ocultos que están guardados allí en cada letra y en cada palabra del texto hebreo. Bien, entonces Selem significa sombra, lado. Cuando Dios va a tomar de ahí para ser la mujer, recordemos que a la mujer se la hace mucho más tarde. La mujer está ya en el Génesis 2:21, la creación de Eva, y dice que lo sumió en un sueño a Adán, y toma, según la Iglesia Católica, una costilla. Al hombre no tendría que faltar genéticamente una costilla todo, y las tenemos completas. No es una estupidez. Lo que traducen por costilla es esta palabra, Selem, que en el hebreo bíblico, no moderno, en el moderno significa fotocopia, que es interesante, pero en el hebreo bíblico, Selem viene de la raíz ser, que significa lado o sombra, es decir, la parte de atrás, el otro yo. Entonces, de ahí, el Eterno saca ese lado, lo separa, y esto nos lleva a una interpretación y a un entendimiento. El hombre fue creado uno solo, pero fue creado varón por delante y mujer por detrás. Por eso que se lo separa un lado del otro y después lo trae. Y otra aberración que hay en las Biblias en español que dice, y lo trajo como ayuda idónea. Esa palabra, ayuda idónea, no existe en el hebreo. No es parte del original hebreo. En hebreo dice, es más jodido todavía, que neget. Es decir, frente a él, de ayuda, es decir,
lo colocó como la letra Yud, que hay una letra Yud arriba, una letra Vav al medio y otra letra Yud acá abajo. Si la mujer, el hombre lo merece, la mujer se alinea con el hombre y se le une. Si no, le va a hacer la contra, se va para arriba y el otro queda acá abajo, es decir, diametralmente opuesto. Eso es como cuando dicen que la mujer dice, ay, no, no le pongas eso. Y el tipo va y le pone eso. Cuando uno dice blanco, el otro dice negro. Eso es diametralmente opuesto. Es decir, se hacen la contra uno al otro. Esa es la expresión que se utiliza allí. Es decir, en el idioma hebreo. No es una ayuda idónea. Bien. Segunda palabra que vemos acá en este texto, que es también muy relevante y que ha causado terribles problemas con la traducción, y es la palabra demut. Dice, ahí se me subió, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y aquí cae el problema, según nuestra semejanza. ¿Qué significa la palabra semejanza? Es la palabra hebrea demut. Demut significa, por ejemplo, molde, forma y también algo semejante, algo parecido. Entonces, hay otras palabras, por ejemplo, que se podrían haber utilizado, como por ejemplo la palabra toar, que significa aspecto, el aspecto de una persona. O tabnit, que significa la configuración, cómo está configurado una persona. Pero no, se usó la palabra demut, que significa justamente molde, forma. Ahora, ¿qué es la semejanza? Es un molde, es una vasija, es un vaso. Ahí está hablando de el cuerpo humano, que lleva otro nombre, guf en hebreo, que es lo que va a contener el alma. Es decir, somos almas que estamos contenidas en un cuerpo, no un cuerpo que tiene alma. Bien, entonces, ¿qué es la semejanza? La semejanza es la capacidad que tiene el hombre de comprender. Es decir, de esclarecer, de clarificarse las cosas, de percibir el mundo. Eso es lo que se traduce de la palabra demut como semejanza. Es la forma que tenemos, la capacidad que tenemos de apreciar el mundo entero. ¿Sí? Bien. Tengo que controlar el tiempo para poder decir algo que es de lo más importante que va a ser en esta clase y que es una bomba que nadie la tiene, pero la comparto con todo el mundo. La imagen entonces, el selem, es entonces la imagen exterior, ¿sí? Separa un lado, lo exterior. Es decir, cuando el hombre se vuelve a unir sexualmente con la mujer, ahí se forma una unidad. De dos se hacen uno y ahí vuelve la palabra uno, que es ejad en hebreo, y que significa, es decir, Hashem, nuestro Dios, uno es único, se le leería ejad, es. Ahí retoma la imagen y semejanza de Dios. Bien, ahora, hay una persona que tiene este nombre, Sel, en la Biblia, que es Betzaliel. Betzaliel, allá en Éxodo 31, es a quien Hashem le da toda la sabiduría para confeccionar todos los elementos que van a ver en el Mishkan, en el tabernáculo. Es decir, el menorá, el candelabro, el Mizbeach, Aketoret, es decir, el altar de incienso, el Mizbeach afuera, el altar de los sacrificios, el lavamanos, el lavapié, digamos. Hoy, por ejemplo, tenemos el rito de lavarnos las manos antes de entrar a la sinagoga, lo hacemos, pero tendríamos que lavarnos los pies también, pero como se perdió ese conocimiento, no lo sabemos, no lo hacemos. Pero había una fuente que era justamente para lavarse los pies, un rito de purificación. Hoy, cuando nos sumergimos en una mikvé, que es como un bautisterio, eso hace que todo el cuerpo esté purificado. Bien,
Bezaliel fue imbuido de un conocimiento superior, una sabiduría muy elevada, y esto para construir cada una de estas cosas, tal como se le había mostrado a Moshe Rabenu. Moshe fue el que vio la visión, Bezaliel no vio nada, pero le transmitió al imponer la mano, le transmitió esa sabiduría, ese conocimiento, y todo lo que él había visto, él lo recibió y lo confesionó tal como debía ser. El arca del pacto, el Aarón HaKodesh, todo. Bien, Bezaliel significa sombra de Dios, también. Bien, entonces acá tenemos que ver algo. En la perspectiva hebrea, en la perspectiva del judaísmo, que es mucho más profunda, vemos que contempla al hombre, al Adán, como una creación de Dios. Como una creación de Dios. Aquí lo vemos que dice hagamos, está en plural. Pero al final, cuando dice en el verso 27, a lo último, varón y mujer lo creó. Ahí hay otro misterio encerrado. Ya lo vamos a ver. Ahora, en el concepto judío, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Después tenemos otra, dado que teníamos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el árbol de la vida es el idioma hebreo que guarda en sus letras el conocimiento divino. Y por el otro lado está el árbol del conocimiento del bien y del mal, que ese ya es otro idioma. Ya hablaríamos del griego y podríamos hablar hasta del latín, pero más que nada que el griego, porque la Torá fue traducida por primera vez en otro idioma, al idioma griego. Ni siquiera al arameo, al griego. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en el concepto judío, Dios crea al hombre a su imagen, como dijimos, Selem y Demut y semejanza. En cambio, los griegos crean a sus dioses, los dioses del panteón. Panteón significa donde están todos los dioses, la casa de todos los dioses. A la imagen del hombre. Usted mira a los dioses griegos, Zeus, Afrodita, tiene forma de mujer, Zeus tiene forma de varón, es esa imagen del dios ese que está tocando el dedo del supuesto Adán, es decir, una mentira enorme. Ahora, ese es el concepto griego. Los dioses tienen forma humana. Esto fue común en las religiones de misterio que pulularon por el mar Mediterráneo, que fue conquistado después por los romanos. Ahora, ¿eso qué hace? Roma tiene tres conceptos en sí misma. Roma conquista, Roma asimila la cultura y la religión, lo que más le interesa de ese pueblo, y Roma retransmite. Ese es el problema que tienen muchos predicadores. Lo conquistaron, lo convirtieron, asimiló, le pasaron una receta y eso es lo que retransmite, pero nunca averiguó si eso es así o no. Acá estamos viendo que las cosas que dice la Reina Valera no es tal como dice el texto hebreo. Lo puede buscar en cualquier Biblia hebrea. Bien, ahora, ¿qué tenían esos dioses humanos? Tenían pasiones humanas, tenían emociones humanas. Pasiones son esos desbordes de energía que uno tiene. Por el otro lado, encontramos también que hay emociones. Cada uno de esos dioses greco-romanos poseen un carácter de personalidad que está relacionado con una emoción del ser humano. Marte, el dios de la guerra, por ejemplo, sería Pedro en Roma. Y así, porque andaba cortando orejas siempre. Entonces, asimilaron eso uno con otro y lo utilizaron un viejo dios griego para poner en perspectiva un nuevo personaje del cristianismo. Y por último le agregaron superpoderes. Superpoderes. Hay, en cuarto lugar, dioses que tienen forma humana, cuerpo humano de mujer, cuerpo humano de hombre, pero también tienen, pasiones humanas, emociones humanas y superpoderes. Y también encontramos una nueva clase que son
semidioses. Es decir, son hijos de un dios griego con una mujer humana. De ahí nace una mezcla que es un semidios, que es tanto divino como es tanto humano, lo que trató de definir la personalidad de Jesús en el siglo II. Aún así, la teoría de las dos sustancias, que se le llama, nace del intento de explicar de esa forma el nacimiento de Jesús. Hijo de un Dios, o sea, de un espíritu divino con una mujer humana. Bien, es lo mismo que fue la creación de estos semidioses griegos. Bien, ya estamos en la media hora del programa. Vamos a continuar acá. Vamos a ver que el hombre fue creado a imagen de Dios, ¿sí? Génesis 3 y versículo 5 nos habla de otro tipo de, ya no de creación, sino de engendrar. Es una transmisión de ADN, es una transmisión de ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico que provoca un nuevo ser humano, pero a partir de un ser humano. Aquí entra en vigencia la palabra Selem. Ahora, ya no como era antiguamente, un lado o la sombra, no. Ahora es una fotocopia. Expliquemos eso. Capítulo 3, versículo 35, dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Y acá lo dice, primero no dice lo creó, ni lo formó, ni lo hizo, engendró. Y segundo dice, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, primero, engendró. Acá tenemos la primera palabra que nos interesa. No es el verbo crear de la nada, no es el verbo hacer, no es el verbo formar. Es engendrar. Es otra cosa muy diferente. Y en segundo lugar, encontramos que lo va a engendrar, y vuelvo a repetir todo, dice, un hijo conforme a su imagen. Y acá ya la palabra Selem no es la vieja palabra de que habíamos visto anteriormente. No, acá lo que vemos es que este nuevo ser llamado Set es una fotocopia de Adán. No es la imagen de Dios, es la imagen de Adán la que va a retransmitir ahora. Es decir, la fotocopia es un calco del original. Ahora, el original había sido destituido del cielo, había sido expulsado del Gan Eden y descendió a este mundo físico. Es decir, y perdió toda aquella kedushá, aquella santidad que tenía en el huerto cuando todo su ser era investido de luz. Perdió esa luz. Ahora tiene piel humana. Acá hay otro misterio. La misma palabra, es decir, en hebreo para decir piel y para decir luz usamos el mismo término, or. Nada más que para escribir y decir luz se escribe al principio con una letra, y para decir piel es la misma expresión, or, pero con otra letra inicial diferente a la de luz. Bien. Entonces, esta fotocopia que aparece ahora es la reproducción en masa que se hace del ser humano, transmitiendo algo que en teología se le ha llamado siempre la herencia federal, es decir, el pecado federal. El padre pecó, el hijo, por lo tanto, recibe esa debilidad frente a la vida y él también va a cometer pecado. Por otro lado, quiero decir, en el texto hebreo no existe la palabra pecado, esa palabra es una traducción. Lo que existe en el idioma hebreo es la palabra errar, errar al blanco. Está hablando de un error. Ahora, cuando usted dice pecado, pecado tiene dos connotaciones. Primero, juicio y culpabilidad. Es decir, usted está sentenciado por haber hecho eso y usted tiene una culpa encima que la va a llevar de por vida. En cambio, el texto hebreo dice error. ¿Por qué? Porque un error puede ser reparado, puede ser rectificado. Y de hecho, venimos a esta vida para rectificar esos errores de otras vidas anteriores. Muy bien. Acá nos encontramos con una expresión
muy importante. Versículo 27, capítulo 1, Bereshit, nos dice, creó Elohim. Recuerde, en el capítulo 1, 32 veces donde diga Dios, es el nombre Elohim. No aparece Jehová, no aparece ningún otro nombre. Elohim. Elohim es el agente por medio del cual Hashem da forma y vida a la creación. Bien, ahora, se debería leer dioses, pero no es dioses. Son fuerzas, energías inteligentes que son utilizadas por el Eterno para llevar a cabo alguna cosa. En este sentido, la creación de los tres reinos, mineral, vegetal, y animal, y posterior, bueno, Dios se encarga de la formación del hombre. Bien, ahora bien, se nos dice al final, dos veces se nos dice, creó Elohim al hombre a su imagen, y vuelve a repetir, a incidir, a imagen de Elohim lo creó. ¿Por qué a imagen de Elohim? Es decir, porque la sustancia de Dios, lo que llamamos Dios, es indivisible. Es, como dice Deuteronomio 6:4, el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad significa único. Es decir, uno, es indivisible. En cambio, el hombre fue una unidad compuesta que ahora va a ser después en el capítulo 2 separada, dividida, varón, mujer. Ahora, acá en el texto hebreo, las Biblias modernas, por más que se llamen actualizada, última revisión, no traducen correctamente, porque la última expresión, varón y mujer lo creó, no está hablando de lo que nosotros conocemos como el género de hombre y mujer. Para decir eso debería decir Ish ve Isha. Hombre, Ish ve y Isha, mujer. Y no dice eso. Utiliza dos palabras en hebreo, que después la vamos a ver más adelante. Lo que está mencionando cuando dice varón y mujer son los órganos femenino y masculino, tanto la vagina como el pene del hombre. A eso es las palabras que se refiere en el idioma hebreo. ¿Qué fue lo que creó? El sexo. Y dice, no dice los creó, dice lo. Lo. En singular, lo creó. Es decir, los dos eran uno solo. Por eso después, cuando viene al mundo de la formación, son separados. Mujer por un lado, varón por el otro. Ahí donde la mujer comienza siempre, bueno, es la primera que come del árbol, después le da a su marido, y cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. Y la mujer dice, yo no, mi mamita, la serpiente. Bueno, vale que es un chiste, pero está prohibido hablar de los suegros, porque se dice en Kabbalah que los suegros que tenemos son los padres que hemos tenido reencarnaciones anteriores. Bien, pero igual, las suegras son buenas, en el fondo, en el frente no se nota. Por eso de ahí apareció la expresión nuera. Es decir, cuando el nene, el pavo viejo trae la, mamá, mirá acá te traje mi novia a presentar. Ay, qué linda, qué hermosa, ay, qué bonita, ¿dónde la encontraste? Y después cuando dice, no, mi hijo, esa no era para vos. De ahí sale el término nuera. Hay una creación también. Hay una creación que se dice de la suegra. Satanás estaba preocupado y se dice que Satanás quería ser como Dios, omnipresente, estar en todos lugares a la vez y no podía. Entonces se encerró, tiró la llave para afuera, dijo, hasta que yo no llame, no me abran. Bueno, a pocos días comienza a golpear, a llamar, le abrieron la puerta, salió, dijo, bueno, reúnan a todos, llamen todos los demonios. Dice, tengo algo para comunicarles. Dijo, ahora soy como el de arriba, ahora soy como Akadosh Baruj Hu. No, dijeron, usted no puede, usted es un ángel caído. Bueno, ahora sí puedo, ya les voy a comentar. Bueno, en eso están todos los demonios reunidos ahí
y viene Satanás en su trono y viene y le dice, vení. Y aparece una cuarentona ahí, sacando pecho. Y los demonios la miran y dicen, ¿y eso qué? Le dije, ahora soy como el Eterno, dijo, el de arriba. Dijo, él está en todos lados a la vez, dijo. Bueno, ahora yo también voy a hacer lo mismo. La inventé hoy, dijo, esta es la suegra. Donde está ella es lo mismo que esté yo. Siempre va a haber lío, va a haber problemas, va a haber discusión. Así que bueno, a partir de ese día todas las cosas cambiaron. Pero bueno, bendigamos a las suegras. Bien, varón y hembra los creó. Es decir, lo creó. Es decir, lo que creó fue la sexualidad, los órganos sexuales del hombre. Es lo que está... Tanto la palabra hebrea para el miembro del hombre como para el de la mujer son las palabras que están ahí en el versículo 27 de Génesis 1. No habla de un hombre, ish, ni de la mujer, y ya no habla de otra cosa. Menciona dos palabras diferentes que después las vamos a volver a ver. Ahora, esto es una creación de la nada. Esto es una creación de la nada, entendamos. Es muy distinto a los otros verbos, hagamos, hacer, y vamos a ver que después el hombre y la mujer son hechos. Ahora, esto nos lleva a dos cosas. Encontramos en el idioma hebreo una expresión, dijo. Por ejemplo, dijo Dios, sea la luz. Y después encontramos otra expresión que es, fue hecha la luz. Por un lado, se utiliza la expresión dijo. Hay 10 dichos de Dios para 10 actos de creación. Pero por el otro lado, hay otra expresión paralela que tiene que ver con la palabra hizo. Y fueron hechos. Entonces, esas dos palabras nos están remitiendo a dos cosas importantes, muy profundas, que tienen que ver con el árbol de la vida. En el árbol de la vida hay una de las sefirot, está Keter, que es la cabeza, que es la corona, es como el kipá que tenemos los Moshe acá, pero después Keter, esa parte, tiene una sefirá por la derecha y otra por la izquierda. Es decir, uno es cerebro derecho, el otro cerebro izquierdo. Todo lo que viene de Hashem viene al cerebro derecho y de ahí pasa al cerebro izquierdo. Y de ahí pasa a los otros niveles para abajo del cuerpo humano, donde es traducido en algo. Keter es la primera sefirá, donde están todas las 22 letras hebreas, las cuales mirándolas, el bendito sea, Akadosh Baruj Hu, formó las palabras, las dijo. Pero esa palabra, cuando las dice, ya estamos hablando de la ubicación en el árbol de la vida, en el lado derecho. Es decir, ese es lo que llamamos Sefirá Jochma, la Sefirá del conocimiento. Ahora, está relacionada con un nombre de Dios, un nombre de Dios, y que es un nombre que habla de la no división. Ahí hay una unificación, un poder unificador, es decir, que lleva todo a ser uno. Ahí no hay divisiones, todo es uno. Pero desde ahí, eso sería donde se dice, sea la luz. Pero después, la otra sefirá, que es la que corresponde al lado izquierdo, es la sefirá de Biná, que es femenina. Esta es masculina. Entonces, cuando se produce el acto de la creación, de un lado se dice y del otro lado se hace. Pero de este lado, ¿qué se hace? Cuando algo se hace acá en esta dimensión, es dual. Del lado derecho no hay dualidad, del lado izquierdo sí. Entonces, acá volvemos a la primera palabra del Génesis, Bereshit. Bereshit. ¿Qué significa? Tiene varios significados, 70 en total. Pero tomemos uno, Bereshit. La letra B es la segunda letra del abecedario hebreo. Y la letra Bet es el número 2 en hebreo. ¿Qué es 2? 1 más 1. Bien. Ahora, podemos leer
B, Reshit, 2, comienzo. Pero también se puede leer al revés. Y ahí diría el comienzo o el inicio o el origen de la Bet, de la letra Bet. ¿Y qué es la letra Bet? El número 2. ¿Qué es el número 2? Una dualidad. Por eso antes existe una letra que es la letra Aleph, que es una letra muda, no tiene sonido, se escribe pero no tiene sonido. Y cuando se escribe representa a Dios allí. Bendito sea. Ahora, entendamos esto. La creación comenzó el relato con la letra Bet, porque todo lo que hay en la creación ya comienza cielo y tierra, At-Shamaim, Haaretz, juntos, los cielos y la tierra, ya todo es dualidad, ya todo está dividido en dos. El hombre va a tener su mujer, por eso es creado en el lado derecho y después hecho en el lado izquierdo. Son dos cosas diferentes, creado y hacer, dos verbos diferentes. Y eso nos lleva a dos partes del árbol de la vida. Cuando Hashem le pregunta a Melech Shilomo, al rey Shalomón, pídeme lo que quieras, le dice, y te lo daré. Y él le pide dos cosas, conocimiento y sabiduría, para gobernar al pueblo. Cuando vemos eso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esta parte para arriba, que es el Kipá, Keter, la corona, el lado derecho, Jochma, que es conocimiento, y el lado izquierdo, que es Binah, sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que le pidió a Dios? Tener la mente de Dios para poder gobernar al pueblo. Hay una institución judía, ortodoxa, de la que provengo, Chabad Lubavitch. Lubavitch porque es de allá de Rusia. Los rebes eran de ahí. Ahora, Chabad significa eso. Chabad. Nada más que Chabad es Jochma, Binah, y la B representa Da'at, que es una sefirá que estaría acá, en este centro, que es de donde sale y se forman las palabras, las expresiones. Recordemos que la creación son 10 dichos de Dios. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Así en el capítulo 1 de Bereshit. Muy bien. Entonces, acá lo que tenemos que ver es esto. No hay un solo Adán. Adán es un proyecto que lo vamos a explicar muy despacio, creo que en 2 clases, en la que viene del jueves y en la que viene del otro martes. ¿Por qué? Es decir, el mundo fue creado con la capacidad de la justicia, que representa, la justicia la representa el nombre Elohim. Por eso en el capítulo 1, 32 veces aparece Elohim. En el capítulo 2 ya aparece Elohim, Yud-Hei Vav-Hei, es decir, IHBH, las 4 letras del nombre sagrado de Dios, que representa el atributo de la misericordia. Porque si solamente el atributo de la justicia hubiera creado y hubiera gobernado la vida del hombre, el hombre al pecar ya estaba muerto, la paga del pecado es la muerte. Entonces, Hashem asoció, escúcheme bien esto, Hashem asoció al nombre Elohim, que es el atributo de la justicia, el nombre de él, que es el atributo de la misericordia, las 4 letras sagradas, y con eso es el nombre que aparece en la formación del hombre. De ahí, una persona que fue un teólogo cristiano, que después se volvió ateo, incrédulo, Belhausen, ideó una teoría allá en su tiempo, en 1800, por allá, 1700, donde capítulo 1, 2 y 3 son 3 pergaminos diferentes de 3 relatos diferentes, porque en uno aparece un nombre, en el otro aparecen 2 y en el otro aparece otro nombre de vuelta. Entonces habló del Yahvista, habló del Eloísta, se perdió por no saber el uso que se le da en la Torá a los nombres de Dios, que son atributos del Eterno, bendito sea. Entonces cuando leemos, por ejemplo, y encontramos el nombre de Elohim,
Le pongo una K para no tomar el nombre de Dios en vano y no pronunciarlo en vano. Siempre cambiamos una letra, la desfiguramos, porque eso trae justicia, rigor, dureza en el juicio. Ese es el atributo del juicio. Ese es el atributo de la justicia, Elohim. Entonces, cuando aparece ese nombre es porque se está juzgando o enjuiciando a alguien. En cambio, cuando aparecen las 4 letras sagradas, Yud, Kei, Vav, Kei, está representando misericordia, es decir, que el Eterno, bendito sea, hace misericordia hacia esa persona o hacia las situaciones que están ahí viviendo en ese relato bíblico. Por eso, en el libro de Shemot, Sefer Shemot, el libro del Éxodo que estamos estudiando ahora, tiene todos los nombres de Dios, el Eterno, que aparecen en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, todos están ahí concentrados. Por eso no se llama Éxodo, se llama Sefer Shemot, que significa nombres, puesto que todos los nombres de Dios están ahí. Ahora bien, me quedan 10 minutos, menos de 10 minutos. Se puede enseñar algo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, el mundo fue creado con la capacidad de la Teshuvah. ¿Qué significa Teshuvah? Teshuv significa volver, retornar. ¿A qué? A la última letra, a la Hei. La Hei es la letra número 5 del alfabeto hebreo. Es una letra aspirada. Pero cuando hablamos de 5 en hebreo, hay un poema que nos enseñaban de niño, Mi Yodeam, que decía, ¿quién es uno? Uno es Hashem. ¿Quién es dos? Dos son las Lujot, las tablas de la ley. ¿Quién es tres? Tres son los patriarcas. ¿Quién es cuatro? Cuatro son las matriarcas. ¿Quién es 5? La Torá, porque la Torá tiene 5 libros. Entonces, 5 representa por un lado la Torá, pero 5 también representa los 5 mundos de la creación de Dios. Es decir, que todo el universo está dividido en 5 dimensiones. El alma humana tiene 5 etapas, es decir, 5 niveles. Arrancamos desde el más inferior, Nefesh, que es lo que está en la sangre. Después sigue el Ruach, que está en el corazón, que son el reino de las emociones, el nivel emocional. Después está el nivel intelectual, que es Neyamá, donde la razón es la que prima. Después tenemos otro, que es Hayá, que es vida de Dios. Cuando uno tiene la vida de Dios, es decir, que está sumergido totalmente en la presencia divina. Y después tenemos otro, que es Yehidá, que ya es un nivel mucho más elevado. Son niveles donde después de la muerte uno se alcanza. Algunos lo han alcanzado antes, que es lo que se llama el estado de gloria, de glorificación, de vivir en la presencia del Eterno, sin limitaciones físicas. Bien, entonces cada nivel del alma nos permite entrar a uno de esos mundos y poder interactuar desde ahí. El Nefesh es el nivel más elemental. El Nefesh es el que está ubicado, le dije, Ruach, emociones, acá en el corazón. Moach, la mente, es el intelecto, es la razón. Y el Nefesh, que es el más bajo, el inicial, está la sangre. Por eso dice, la vida está en la sangre. Ahora, eso se ubica en el hígado. Pero la palabra hígado, y mire qué importante esto, porque aquí tendríamos que hablar de una dietética espiritual, ¿sí? Es decir, un naturalismo, no sé cómo, hay una palabra para eso. Bueno, una vida, ¿cómo se llama? Una dietética espiritual. Es decir, cómo tratar el cuerpo, cómo alimentarlo, porque cada órgano tiene que ver con el nivel del alma. Por ejemplo, el nivel más bajo está ahí, Nefesh, en el hígado. Ahora, hígado en hebreo se escribe Kabed. Pero como en hebreo no hay vocales, después le agregaron los masoretas para poder leer mejor, también se le puede leer Kabod. Y Kabod significa gloria. La Shejiná, que es la presencia femenina de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que yo, para poder percibir la gloria de Dios, tengo que tener el hígado sano. Si tengo el hígado graso, tengo complicaciones, porque la sangre que pasa por ahí
esa sangre se está haciendo pesada porque el hígado, el páncreas, los riñones y el vaso son los que limpian la sangre, la purifican de todo aquello que es, digamos, impureza que traen en la sangre producto de lo que el alimento introduce al torrente sanguíneo. Entonces, si esto no purifica la sangre se vuelve pesada, la persona se vuelve pesada, se vuelve mal, anda inestable. ¿Por qué? Porque la sangre cuesta pasar por el organismo. Ahora, de ahí nace el dicho, no te hagas mala sangre. Bueno, ese nivel está ubicado y miren lo que le voy a decir, esto es una revelación, y no soy profeta, ni apóstol, ni nada de eso. Esto está en la sangre y está en el hígado. Tengo que tener el hígado sano, no graso. Tengo que tener el hígado limpio. Por eso habría que tomar un té de vez en cuando. Por ejemplo, zarzaparrilla es muy bueno para limpiar, purificar durante 5 días. Tomar infusiones de zarzaparrilla para limpiar el hígado. Cuando el orín ya va saliendo blanco, transparente, bueno, es señal de que el órgano está limpio. Y después, dentro de 15 o 20 días, volver otra vez a repetirlo. ¿Por qué? Porque necesito el hígado para percibir la gloria de Dios. De lo contrario, esto provoca una pesadez en todo mi cuerpo que no me permite concentrarme, que no me permite conectar con Dios. Y creo que estoy en la presencia de Dios y todo me lo imagino, pero no lo estoy realmente. Porque si lo estuviera, podría hacer milagros. Los milagros se hacen en una conjunción que tiene que ver con el caber, el hígado, lev, el corazón, y moaj, la mente. Ahora, vuelvo a retornar. Ya me queda pocos minutos. Existen 5 mundos de la creación de Dios. Vamos a hablar de 4. Vamos a hablar primero Atzilut. Es el mundo de la emanación. Todo ahí es donde se planea, donde se ve el molde, el plano de lo que voy a hacer. Después, el siguiente mundo de abajo es llamado Beriá. De ahí viene la palabra Bará, crear de la nada. Beriá significa creación. Bueno, ahí es donde yo comienzo a crear. Lo hago de madera, lo hago de metal, lo hago de caña, lo hago de esto. Y el mundo de abajo es Yetzirah, el mundo de la formación. Ahí es donde yo al proyecto que tengo, es decir, quiero hacer una silla. Bueno, la voy a elegir en el mundo anterior, vería, la hago de madera. Ahora, en el mundo de Yetzirah tengo que darle la forma. Tengo 50 y más formas de sillas, formatos de sillas diferentes, con respaldo, sin respaldo, con brazo, sin brazo, que puedo usar. Esa es la forma que va a tomar. En ese mundo le damos forma. Ahí es donde se le dio forma al hombre y lo colocaron en el Gan Eden. El Gan Eden está ahí, en esa dimensión. Pero cuando el hombre pecó, fue echado de ahí y descendió al nivel más bajo, que es este mundo llamado Asiá o mundo físico. El mundo que algunos dicen de la realidad, pero en realidad es el mundo de la ilusión. La realidad es lo que está arriba. Es decir, el mundo espiritual es un 99%. Esto es el 1%. Amigos, estamos terminando. No se olvide, pase por allí YouTube. Ahí tendrá el video. Puede descargarlo si tiene algún programa para descargar y quiere verlo en su casa. Mi canal en YouTube, El Rabino Enseña. Esto sale por Radio Luminares 92.9, a quien agradezco. Y también en Facebook, luminares.net. Luminares Vida. Luminares Vida en Facebook. Acá en mi Facebook también, Gualberto Daniel Paredes. En YouTube están todos los otros videos y lo estamos subiendo ahí después, que es ya dentro de unos minutos lo van a poder tener. El canal El Rabí Enseña, con mayúscula. No se olvide, toque la campanita, denos un like y ponga a suscribirse, y con eso nos está ayudando a seguir adelante con esto y varios proyectos que tenemos también. Le estoy transmitiendo una información, un conocimiento que ningún seminario evangélico se lo va a transmitir, y esto a mí me costó mucho dinero, pero se lo estoy regalando gratis. Solamente le pido esas 3 cosas. Y la cuarta, si ha sido de bendición para usted, le interesó, le gustó, póngale compartir y comparta con alguno de sus amigos en su canal, en su página de Facebook. Póngale compartir. Nos vemos el próximo jueves, 21 horas. Que sean muy bendecidos y será hasta pronto. Hazak, Hazak, Ubaruj. Que sean fuertes, fuertes y benditos. Shalom.